Bueno, ya les permití grabar a las dos. Bien. Entonces, estaba poniendo entonces las condiciones que tenía una función definida en un intervalo abierto a BNR, estrictamente creciente y continua. Y después entonces, el límite para x tendiendo a A por la derecha de f de x es igual a 0 y el límite para x tendiendo a b por la izquierda igual a más infinito. Entonces, primero que la imagen de f es igual a los reales positivos. Vamos a poner 0 más infinito. Bien, entonces, A por la derecha y B por la izquierda. Bueno, entonces, dadas estas condiciones, entonces, vamos a ver qué función nos queda para ver si la imagen efectivamente se trata de este intervalo. A ver, tenemos una función, ¿sí? Que está definida en un intervalo AB. Y la imagen es todo R. Y el límite para x tendiendo por la derecha, A por la derecha, acá es 0. El límite acá por la derecha es 0. Pero el agujereo en 0, acá en A0, en el punto A0, el agujereo, porque la función está definida en el intervalo abierto. Entonces, A y el límite para x tendiendo a b por la izquierda, entonces, tendiendo por la izquierda, entonces, esto se trata de ¿qué? De una asíntota, porque esto es, porque como es estrictamente creciente, y el límite en b es más infinito, esto está acotado solamente por 0, y después es estrictamente creciente, por lo tanto tiene que ser algo así. ¿Sí? Y B es una asíntota vertical. ¿Sí? Entonces, efectivamente, la imagen es, por lo que me están describiendo acá, efectivamente la gráfica tiene un comportamiento de esta forma. B viene a ser una asíntota vertical de este lado. Por lo tanto, esto es verdadero. Y después, existe f a la menos 1 de 0 en más infinito, también continua. Existe f a la menos 1 de 0 en más infinito a b continua. O sea, si una función es continua, si admite inversa, también es continua. Porque si para todo x el
el límite es f de a, cuando haga la inversa, f de a va a ser un elemento del dominio y su imagen va a ser el valor a. O sea, va a tener el mismo comportamiento de continuidad que la función original. Entonces, por un lado, ¿es continua la inversa? Sí, es continua. Y esta función, para ver si admite inversa, no sé si se acuerdan que la función, para que admita inversa, tiene que ser ¿cómo? Tiene que ser inyectiva y tiene que ser sobreyectiva. Bueno, inyectiva es. ¿Por qué? ¿Por qué la función es inyectiva? Porque es estrictamente creciente. Si la función es estrictamente creciente, su inversa también va a ser estrictamente creciente. Entonces, la función dada es inyectiva porque si x1 es menor que x2, entonces f de x1 es menor que f de x2 porque es estrictamente creciente. Entonces, inyectiva, ¿cómo era? ¿Sí? x1 es distinto de x2, entonces f de x1 es distinto de f2. Si es menor, entonces es distinto. Por lo tanto, la función es inyectiva. Y sobreyectiva también va a ser sobreyectiva siempre y cuando la definamos en el dominio de la función anterior, ¿no? Entonces, por definición, de función inversa, el dominio va a ser lo que es imagen en la función dada, ¿no? Entonces, el dominio de la función va a ser lo que es imagen en la función dada. Entonces, efectivamente, va a ser que 0 más infinito. ¿Y la imagen qué va a ser? La imagen va a ser el intervalo AB, que es el intervalo abierto AB, que es el dominio de la función original. Por definición de inversa, lo que es imagen pasa a ser dominio, y lo que es dominio pasa a ser imagen. Por un lado eso, y como la función dada es inyectiva y es sobreyectiva, entonces, ¿qué? Admite inversa. Entonces, existe la función inversa, que además es continua, porque es la inversa de una función continua. Pero bueno, había que, más que nada, analizar el tema de que sea inyectiva y sobreyectiva. ¿Sí? Inyectiva es porque cumple la definición de inyectividad. ¿Se acuerdan que una función era inyectiva cuando por ejemplo, a ver, les recuerdo algo que no es inyectivo, una parábola. x1 y x2, f de x1 es igual a f de x2. ¿Sí? Entonces no es inyectiva. Si son distintas, tienen que tener imágenes distintas. ¿Sí? Si x1, para que sea inyectiva, si x1 es distinto de x2, entonces f de x1 es distinto de f de x2. Entonces, como es estrictamente creciente, x1 es menor que x2, entonces f de x1 es menor que f de x2. Si es menor, ¿qué quiere decir? Que es distinto, entonces es inyectiva. ¿Y es sobreyectiva? Sí, porque para todos los elementos de la imagen tiene su correspondiente preimagen. ¿Sí? Entonces, dentro de su dominio de definición tiene su, o sea, todos los elementos del dominio son imágenes de alguno de la imagen. Entonces, en este dominio se cumple la sobreyectividad también. Por lo tanto, admite inversa. Bien, y el otro tema es que el límite para x tendiendo a 0 por la derecha de f a la menos 1 de
igual a, y el límite para x tendiendo a más infinito de f a la menos 1 de x es igual a b. Entonces, sí, esto también es por la definición de función inversa, ¿sí? Como originalmente el límite para x tendiendo a por la derecha de f de x0, para la inversa es al revés, y lo mismo para el límite para x tendiendo a más infinito va a ser el valor b, ¿sí? También por la definición de inversa. Entonces, en ese caso, todo esto sería verdadero. Entonces, bien. ¿Listo? Bueno. Bueno, a ver, y el que sigue dice, tenemos dos funciones, f, g, definidas, f definida de a b en r, y lo mismo, otra función g, lo mismo, definidas de a b en r. Son continuas. Continuas y distintas de 0 en todo punto. Distintas de 0. Y, bueno, esto continúa de 0, continuas, y para todo sería f de x. Para todo, esto sería distinta de la imagen, tiene que ser distinta de 0, a ver. Entonces, distintas de 0 para todo f de x. Tales que valor absoluto, entonces, valor absoluto de f de x igual a g de x para todo x que pertenece a B, y existe un x0 que pertenece a B, tal que f de x sub 0 es igual a g de x0. O sea, existe un punto en el intervalo donde las imágenes son iguales, ¿sí? Entonces, tenemos que son continuas, entonces, o sea, solamente entonces, dada esta situación, las funciones tienen que ser iguales. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que nosotros sabemos es que el valor absoluto de f de x es igual al valor absoluto de g de x. ¿Sí? Quiere decir entonces que, por definición de valor absoluto, son iguales o una es la opuesta de la otra. ¿Sí? Esto implica que f de x es igual a g de x o f de x es igual a menos g de x. ¿Sí? O sea, ¿por qué?
los valores absolutos son iguales, o una es la opuesta a la otra. Entonces, lo que me tiene que fallar acá entonces es esto, porque solamente me tiene que quedar como posibilidad esto. Entonces, para esto, si esto es cierto, si f de x es igual a menos g de x, entonces esto solamente puede ser verdad para solamente si un valor, un f de x es igual a un g de x solamente si g de x es igual a 0. Y acá dice que son distintas de 0. Si g de x igual a menos f de x igual a 0. Y son distintas de 0. Y después, por otro lado, también me está diciendo acá que hay un x0 donde las imágenes son iguales. Y si existe un punto donde las imágenes son iguales, esto también me estaría reforzando el hecho de que f de x sea igual a g de x, y eso, si una es la opuesta a la otra, tendría que ser solamente para x, para un x0 que me dé 0, que acá me está diciendo que f de x sea igual a 0 y que esto está descartado. Entonces, no puede ser. No puede ser porque f de x distinto de 0. Continúa. Y a ver, ¿para todo f de x o para todo g de x? A ver. Las dos son distintas de 0. Distintas de 0 porque f de x y por un lado eso. Y por el otro lado también me está diciendo que si x sub 0 es igual a g de x0, además hay un punto donde f de x0 es igual a g de x0. Entonces, y por el otro lado, entonces, también lleva una contradicción por el hecho de que, por un lado, si f de x0 es igual a g de x0, si se trata de esto, está todo bien, pero por el otro lado, si considero el lado de la apuesta, me queda también que g de x0 es igual a f de x0 es igual a menos g de x0 si estoy analizando este caso, que es lo que me tiene que quedar descartado para que solo se admita esta posibilidad. Si g de x0 igual a menos g de x0, quiere decir que g de x0 es igual a 0, que también ahí entonces llego a la contradicción. El único valor que es igual a su opuesto es el 0. Y acá me está diciendo que son distintas de 0. Entonces, bueno, ¿cómo resulta esto? Esto resulta verdadero, ¿no? Que solamente esa es la que vale.
Bien. Bueno, y el E, bueno, acá ya encontramos algo que no es, algo que es falso. Dice, tenemos, a ver, F de R en R. La imagen de F es igual al intervalo AB unión el intervalo CD, tal que A menor que B, menor que C, menor que D. Determinar, a ver, F es continua, a ver. F continua. O no sé si tienen redactado entonces, F continua, no sé. Creo que en el enunciado les puse entonces. Bueno. Entonces, F es continua. A ver. La imagen está definida por la serie de la unión de dos intervalos. Entonces, a ver, nosotros tenemos un intervalo AB entonces, a ver, por ejemplo, lo podemos tener acá. Podemos tener así, algo así por un lado. Podemos tener así, y después CD, y no necesita, porque acá puedo tener y acá puedo tener algo así. Que me está diciendo entonces, la imagen es la unión de los dos intervalos. Y no necesita la función ser continua. Es un ejemplo, pueden ser otros casos también, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese caso, F, en este caso, F no es continua. Y vamos a aclarar en qué intervalo, ¿no? En el intervalo, por ejemplo, x1, x4. Pero incluso lo puedo hacer. Lo que pasa es que en este caso no tendría el dominio, no tengo que hacerlo así. Tengo que hacerlo así. Lo tengo que hacer así. Porque si no, el dominio sería también la unión de esos dos intervalos. Lo que puedo hacer acá es esto.
Entonces, no es continua porque estoy haciendo fallar los límites laterales de x2. Esto. Porque si no, acá no lo estaría. Ahí la estaría. Acá. Ahora sí. A ver, entonces acá, en x2, digamos, tiene la discontinuidad. En x2 tiene la discontinuidad. En x2 tiene la discontinuidad porque los límites laterales son distintos. ¿Sí? Entonces, f no es continua en x1, x3. Ahí estaría. Porque si la corto en dos intervalos también, el dominio no sería un intervalo, sino que el dominio sería también la unión de los dos intervalos. Y ahí estaría tomando todo un intervalo donde tengo un punto de discontinuidad, porque no se me juntan las dos curvas. Bueno, entonces el hecho de que sea continua es falso. Bien. Bien. Bueno, y ahora entonces, el que sigue es el que sigue, tenemos a un subconjunto denso en AB, ¿bien? Funciones continuas en AB, tales que F en A, entonces F igual a G. Bien, entonces tenemos un subconjunto denso. Van a ver bien lo que es densidad en álgebra, pero es algo así como que entre dos valores, entre dos números de un subconjunto denso, entre dos siempre hay otro. El caso de los racionales, el caso de los reales, ¿no? Son conjuntos densos porque entre dos elementos siempre hay otro. Entonces, nosotros tenemos un subconjunto de AB, es decir, que A está incluido en AB. Y tenemos dos funciones continuas en AB y F es igual a G en A. Entonces, F es igual a G en AB, no necesariamente. Por ejemplo, supongan que tenemos bueno, no hace falta, pero es más cómodo poner todo siempre en el semieje positivo X. Pero no hay por qué ponerlo todo en el... Se puede tomar una parte negativa también, o todo negativo, ¿no? Pero bueno.
Entonces, y supongamos entonces que este es A, un subconjunto A. Lo pongo abierto porque no dice si es abierto o es cerrado. Este es A. Entonces, supongamos que en A, voy a poner un ejemplo cualquiera, a ver, porque esto no se cumple, pero supongan ustedes que A es una función constante. Supongan que esto es K. ¿Sí? Entonces, la función que tengo definida en A es la función constante. ¿Sí? Bueno, por otro lado, tengo la función, supongan que la roja es F, en azul la otra, y la otra, que tengo acá, también está, supongamos que esta es G. Esta es la función G, que está definida en el intervalo AB. Y, por ejemplo, la función F, a partir de acá, le hago así dos rectas. Como si fuera una que tuviera valores absolutos. Esta es F. Bueno, entonces solamente coinciden en el conjunto A. Después no tienen por qué coincidir. Entonces F no tiene por qué ser igual a G en AB. Por lo tanto, esto de que F es igual a G en el conjunto más amplio es falso. Esto sería falso. ¿Sí? Bien. Y después, el último que queda, que dice que probar si f de R en R es continua, entonces f de Q pertenece a Q, es decir, f de X pertenece a Q. Quiere decir que si la imagen de una función continua son todos racionales, tiene que ser una función constante. A ver. Bueno, ¿listo esto? Entonces, veamos el último punto, que dice que, sí, tenemos F de R en R. Y la imagen pertenece a Q, F de X pertenece a Q, entonces F es constante. Si F es constante, es de la forma I igual K, ¿no es cierto? Igual a una constante. Y F de Q, acá podríamos decir que, la imagen está incluido en Q. ¿Está bien? Podríamos poner esto, ¿no? Que la imagen está incluida en el conjunto de los racionales. Y F continuo, además, ¿no? Bueno, esto analicémoslo para ver si es verdadero o falso. A ver. ¿Qué problema tengo acá yo? Que la imagen es los racionales. Entonces, si la imagen no tiene un comportamiento constante, si no es constante, la función que va a hacer, ¿va a crecer o va a decrecer? En cuanto crezca o decrezca la función, si esto es así, no tiene un comportamiento constante, ¿qué pasa? En algún momento, si la función crece o decrece, en algún momento va a tener que alcanzar como imagen algún valor que es irracional, ¿sí? Porque entre dos racionales siempre va a haber un irracional. Entonces, esto es por las características de los números reales. Entonces,
en cuanto crezco, en cuanto la curva crece o decrece, alcanza como imagen un valor racional. Si lo salta ese valor irracional, perdón, valor irracional. Si ese valor irracional lo salta, ¿qué pasa? Que entonces la función, ¿qué pasa? Me falla la continuidad. Si yo digo, bueno, acá le mando un agujero, se alcanza un valor irracional. Entonces me está fallando el tema de la continuidad. Entonces, como la función no puede crecer ni decrecer, para que no alcance imágenes irracionales, la única que le queda es que la función sea constante, igual k, ¿sí? Por lo tanto, esto es verdadero. ¿Sí? Bien. Y esa entonces es la última proposición que tenían acá. Así que bueno, me interesaba que veamos esto para que lo analicemos mejor así, explicándolo, porque si no es medio complicado, aunque nos haya alargado la clase, así que eso. Después, el resto te los voy a pasar hechos cuando los terminen. Igual me falta poco para terminarlos y se los mando como siempre. Así que bueno, ¿tienen alguna duda de todo esto? ¿Hasta qué punto podemos hacer, Nieves, de la práctica? En teoría, con lo que vimos hoy, pueden hacer todos. Pero igual cualquier cosa yo se los voy a mandar hechos como siempre, para que ustedes lo vayan revisando y controlando con lo que van haciendo ustedes. Vale. Vi que mandaron, que unos cuantos mandaron la evaluación, en esta semana lo voy a corregir. Voy a corregir Bien. para que ustedes tengan la devolución. Te hago una pregunta, Nieves. Con respecto al punto 9, que era de hallar las asíntotas, no me quedó claro por qué hay que dividir cada ecuación por X. Porque Es la forma de sacar la asíntota oblicua. cuando el gráfico se acerca, cuando tiene una asíntota oblicua, Sí. entonces el límite, o sea, cuando hay una asíntota oblicua, el límite es igual a mx más b, ¿sí? Sí. Cuando el gráfico, entonces, vos lo primero que, entonces yo, para sacar esto, lo que hago es, lo primero que puedo sacar es m, ¿sí? Sí. Entonces, si yo divido todo por x, el límite para x tendiendo a infinito de f de x sobre x es igual a mx, lo voy a poner como límite, bueno, límite para mx, si yo divido todo por x acá, ¿sí? Entonces, esto, como x tiende a infinito, me tiende y acá hago el límite, ¿no? Entonces, esto me tiende a 0. Esto se me cancela, y por eso entonces, el límite de f de x sobre x me da m. Está bien. Gracias. Y después b por lo mismo. B, esto lo paso restando, y después para hacer b, es igual a ¿qué? Al límite para x tendiendo a infinito de f de x menos, digamos, mx.